Hola, ¿cómo están? Yo soy Saraí Y yo soy Angie. y bienvenidos una vez más a la hora del cafecito. O sea, no importa si seas hombre o si seas mujer, pues justamente como también hemos aprendido a comunicarnos y expresarnos, ¿no? Creo que también desde ahí viene toda esta parte discriminatoria. Entonces, siempre lo hemos dicho en todas nuestras entrevistas, Angie, creo que la parte de la educación es algo muy, muy importante y que a veces no tenemos esa importancia, ¿no? En nuestra sociedad de que de la educación parte todo, ¿no? Desde casa parte todo y a partir de ahí, también desde lo que tú construyes, puedes ir hacia tu sociedad y tratar de cambiarlo, tratar de demostrarlo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy, muy, muy valioso, muy importante. También hoy en la plática que tuve con mi mamá le dije como, creo que necesitamos reeducarnos, ¿no? Porque ya estamos educados, pero todos aquellos que ya tenemos un camino, digamos, en esta vida, necesitamos reeducarnos, ¿no? Y eso creo que es muy valioso también por parte del feminismo, ¿no? Que justo necesitamos de esto para poder justamente ser una persona que razona, que critica y que se pregunta el por qué no tenemos lo mismo, ¿no? Porque también es muy importante decir que física, físicamente y biológicamente, los hombres y las mujeres nunca vamos a llegar a ser iguales, nunca, porque pues por eso también estamos expresados en diferentes órganos o diferentes partes del cuerpo, ¿no? Porque pues también tenemos una función en esta vida y pues por algo también somos hombres y por algo también somos mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso yo lo pienso, ¿no? También obviamente cada quien tiene su punto de vista, pero yo creo que nunca vamos a llegar a la igualdad. Y en ninguna parte nunca va a haber igualdad, porque siempre alguien va a estar de acuerdo, alguien no va a estar de acuerdo, porque todos somos seres pensantes, ¿no? Entonces, también por esta parte científica, biológica y fisiológica, eh, nosotros siempre decimos, por ejemplo, existe una diferencia entre hombres y mujeres porque tal vez también tenemos diferentes hormonas, producimos diferentes sustancias químicas que también hacen que las mujeres tengamos ciertas expresiones o ciertas acciones a favor, por ejemplo, la parte de la menstruación, ¿no? Que los hombres tal vez no la sufren, ¿no? Y que también no nos entienden en esa parte y que también es muy importante actualmente pues en los congresos, ¿no? Esa parte de que todos los productos para menstruación sean gratuitos y que también se dé una mejor educación, ¿no? Entonces, justamente también creo que es muy importante, ¿no? Hablar de esto también como decía esta cara de, es que si le platico, de seguro lo va a querer hacer o de seguro lo va a querer reproducir o va a querer saber más, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, ahora en la educación, ahora que igual mi hermano es menor, o sea, desde cuarto de primaria en biología igual les empiezan a enseñar esta parte del cuerpo humano, ¿no? ¿Cuál es justamente esta diferencia biológica, ¿no? Pero creo que también esta parte de que yo he estado ahí diciéndole como, no porque tú no sufras, por ejemplo, la parte de la menstruación, no quiere decir que no vas a comprender a una compañera cuando esté en una situación, por ejemplo, de que se llegó a manchar o de que no sabe qué hacer, ¿no? O sea, como que tratarle de orientar también, ¿no? Justamente de decirle, pues es que esto no nos gusta que hagan o a nosotros nos gustaría que esto pasara, etcétera, ¿no? Justo esta parte, ¿no? Educarnos, creo que sí es muy, muy, muy importante y de ahí yo creo que podremos cambiar muchas cosas, ¿no? Justo como dicen, no eduques a tu hijo como macho, ¿no? El machismo justamente es como desarrollado, ¿no? A través de los años, ¿no? Entonces, creo que sí es bastante importante también decir eso, pero ya se nos va a acabar el tiempo, entonces, yo solo quería comentárselos porque creo que siempre lo hemos retomado en todas nuestras entrevistas, ¿no, Angie? Tanto en la parte de las discapacidades, que justamente mencionábamos que las discapacidades son impuestas también por la sociedad, ¿no? Entonces, Ujú. aquí igual, esta parte de la educación de si eres mujer o si eres hombre. Va, que va. Mm, Y antes de cortar y que se me olvide, me recordaste un mini comentario que también quería hacer, justo esta parte de la igualdad. O sea, bueno, yo lo veo más de la parte social, ¿no? No de tanto biológico, pero justo creo que eso es algo que se confunde mucho en la lucha feminista, ¿no? De que las mujeres quieren ser iguales que los hombres. Y si algo comprendí en la hermosa materia de Caro de violencia contra las mujeres, es que no,
queremos justo igualarnos a ellos, sino que simplemente queremos tener derechos y que seamos reconocidas Así como es. personas, ¿no? Como seres humanos. Eso es la igualdad desde acá, o Entonces, sea, eso sí. conocimiento pleno de derechos. Sí, Eso es lo que se entiende por igualdad. Ya ven, eso es lo padre, ¿no? Justamente que yo les digo como, ustedes tienen como esta parte también legal y social, pero también por acá, por el lado científico, estamos como, tenemos pruebas para decir que eso también no es, ¿no? Entonces, eso Ujú. está cool. Sí. Bien. Sí, la construcción de autonomía que dice Angie, o sea, definirnos como nosotras queremos definirnos y nombrarnos como queremos ser nombradas nosotras, desde nosotras, ¿no? Ujú. Eso es súper importante, ¿no? Esa es la autonomía y eso hay que seguirlo, pues, construyendo. O sea, la autonomía no se nace con la autonomía, ¿no? Somos los más dependientes, somos la especie más dependiente, ¿no? Em, Sí. entonces, entonces, esto hasta la posición erguida es aprendizaje social. Y, y eso, la autonomía hay que construirla todos los días, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué queremos eso? Hay que estarnos cuestionando todo el tiempo. entonces, bueno, no sé si ya vaya a ser el último tema, pero bueno, el último tema del que más preguntaron en pues esta mini encuesta que hicimos fue el tema de feministas contra personas trans, ¿no? Eh, de- las dudas eran como, ¿el feminismo es para mujeres trans también? ¿Las incluye o las excluye? ¿Qué opinan, no? Justo sobre esta parte de las personas trans y si deberían estar o no en el feminismo y por qué sí y por qué no. Creo que aquí debemos de recordar por qué es tan importante, ¿no? Las genealogías, entender de dónde viene el feminismo, ¿sí? Porque abogado y todo lo que a través de su teoría, de sus teóricas se ha trabajado, ¿no? Y pues se parte de la idea de que esta situación de desigualdad y opresión viene desde el momento en que nacemos sexuados o mujeres u hombres, ¿no? Y desde ese momento se nos asigna unas ciertas características y se define la vida que vamos a tener. Ya lo decía Caro, ¿no? Naces mujer, ok, desde ese momento que naces mujer, ya se sabe qué se va a esperar de ti en la vida y se van teniendo ideas, se te va socializando para cumplir ese rol, ¿no? Y bien lo decía Caro y lo retoma, lo retomamos de Marcela Lagarde, ¿no? De este libro tan bonito que tiene, que se llama Los cautiverios de las mujeres. Y las mujeres estamos atravesadas por el cautiverio de la maternidad. Estas opresiones que se dan radican en el hecho o están vinculadas al hecho de que en algún momento de nuestras vidas vamos a ser madres y se nos juzga por serlos y se nos juzga por no serlos, ¿no? Entonces, muchas de las violencias que vivimos, muchas de estas desigualdades y opresiones se atraviesan, ¿no? Porque nos alejamos de ese rol, ¿no? Y podemos tener muchísimos ejemplos, ¿no? Pero es un hecho de que eso es una característica, ¿no? Eso es un punto muy importante y que la lucha de las mujeres se enfoca en la erradicación de esas opresiones, de esas desigualdades. Entonces, yo creo que de ahí debemos de partir para entender lo que es el feminismo, ¿sí? Por lo que luchamos. Eh, Esto no quiere decir que a lo largo de la historia se hayan generado alianzas o haya habido apoyo de otros grupos, ¿no? Que también se consideran vulnerados, ¿no? El tema aquí es que, como todo movimiento social, llega un momento en donde las agendas son diferentes y entonces empieza a haber separaciones o pues empiezan a ver pues temas, ¿no? De ruptura y lo podemos ver en todos los movimientos sociales a lo largo de la historia. Creo que este momento es muy importante porque hay un debate muy polarizado y tendríamos que posicionarnos y cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué se está dando, ¿no? Este debate, ¿en dónde es donde está este punto de inflexión?
¿no? Y ver qué es lo que se está priorizando, no solo en la agenda de esta lucha, ¿no? Sino en una agenda general. Vamos a recordar que si bien la teoría crítica apuesta por esta transformación de la realidad, que es un hecho, también vamos a tener que considerar que por el otro lado, este sistema en el cual estamos socializadas, tiene una carga económica muy importante, ¿no? Que obedece a ciertos intereses económicos y que también se empieza a colar por todos los espacios. Entonces, bueno, pues es una lucha constante. Y justo, ¿no? Algo que me gusta mucho de Caro y lo retomo es preguntar siempre el porqué de las cosas. El por qué y el para quién, ¿no? ¿Para quién está funcionando esto? ¿Para quién no está funcionando? En el sentido de poder dar respuesta a esta pregunta que yo creo que todavía es un debate inacabado, ¿no? Pero que se ha polarizado mucho y que creo que se ha polarizado por intereses alejados de la lucha y el movimiento en sí. Caro, no sé, ¿qué opinas? Sí, sí, coincido contigo, por supuesto. Em, Cuando hablas de, precisamente cuando hablamos de la opresión, em, eh, mira, estamos pensando en la opresión de las mujeres y Ujú, entonces nos vendría esta concepción de qué es una mujer, ¿no? De claro. ahí la filosofía y de ahí el feminismo, que Simone de Beauvoir nos ha dicho que no solamente somos cuerpo, sino experiencia. Y voy a leerles algo que dijo Marcela Lagarde el año pasado, que me parece súper significativo. Dice, no todo en las mujeres es cuerpo y lo que no es cuerpo es experiencia vivida. No es naturaleza, eso no existe para nosotras. No todo es cuerpo, pero lo es. No todo es cultura, pero lo es. No todo es jurídico, pero lo es. Las mujeres en esta causa nos hemos aliado y tejemos una sororidad, es decir, una alianza política de reconocimiento, em, del reconocimiento política a la autoridad del pensamiento y la visión feministas que sustentamos entre todas. Esta alianza entre nosotras nos ha permitido fortalecernos, empoderarnos, reconocer nuestra cultura. Se sigue, ¿no? Me parece muy bonito porque precisamente nos habla de las mujeres. ¿Qué somos las mujeres, no? Somos este cuerpo, sí, pero también somos esa experiencia, ¿no? Esa experiencia que nos da la socialización, que hace rato platicábamos, que tiene que ver con esta dependencia que somos como seres humanos y que necesitamos aprender en sociedad y relacionarnos en sociedad. Y entonces así sobrevivimos. O sea, un bebé no nace y se deja ahí debajo del árbol y crece y ya es, ¿no? Claro. Somos sociología también, somos sociedad, somos esto que hoy nos cuesta tanto trabajo detenernos para estar en casa, ¿no? Porque tenemos que salir, porque tenemos que comprar, eso, somos sociedad. Y así aprendimos a ser mujeres y así aprendieron a ser hombres. Y esa es nuestra experiencia. No es lo mismo para una mujer atravesar en la noche un callejón que para un hombre, ¿no? No es lo mismo atravesarlo con 3 personas del sexo opuesto frente a ti, ¿no? Y que esté solo y que sea de noche. No lo es, ¿no? Significamos, los cuerpos significan. Y más allá del cuerpo también hay una subjetividad construida. Entonces, me parece muy importante esto que dice, porque las mujeres hemos construido a lo largo de estos 300 años esa diferencia, ¿no? En algún momento, por ejemplo, no se sabía que las mujeres tenían otros síntomas antes de que les diera un infarto, porque regreso a lo mismo, o sea, la ciencia únicamente pensaba en la medida de todos los hombres, ¿no? Entonces, nosotras construimos esta diferencia. Construimos y le dimos sentido en la ciencia y le dimos sentido a la tecnología y le damos sentido todos los días con lo que hacemos. Esa es nuestra experiencia. Y el término, el concepto de experiencia me gusta muchísimo porque es quienes somos, ¿no? A través de todo un acervo de historias, de relatos, de historias de vida, ¿no? Que nos constituyen. Eso es lo que somos. Yo me pregunto si las personas trans identificadas como mujeres son esto que nosotras somos, son este cuerpo y son esta experiencia. Porque encasillarnos a ambas en una sola categoría, ¿no? Significaría eso, que conservaríamos la misma agenda. Y si
nos ponemos a escarbarle tantito, nos vamos a dar cuenta que nuestras agendas son diferentes, que buscamos derechos diferentes, que nos identificamos diferentes, que nuestras experiencias son distintas. Entonces, podemos estar en la misma categoría y defendernos. De ahí que la pregunta no sea si yo, Carolina, ¿no?, concibo a la otra persona trans como dentro de mi grupo, ¿no?, sino si esas personas que están ahí se van a concebir como nosotras, van a luchar por esta agenda como nosotras, pero además nos van a aportar al movimiento social que es colectivo. Las feministas nunca hemos buscado un beneficio propio, ¿no?, para nosotras mismas. Las feministas buscamos el beneficio social del colectivo, que somos las Así mujeres, es. ¿no? Sí. Entonces, habría que pensarnos qué nos están aportando. La pregunta no es si las integramos o no, ¿no? Desde yo, por mi particular punto de vista, sino como colectivo, ¿no?, nos está aportando a esta lucha y a esta agenda a la cual heredamos y que no tenemos ninguna herencia si no la defendemos. ¿Mm? Entonces, me parece que eso, mi postura es crítica, por supuesto, como debe ser el feminismo, Sí, considero. Y eso, pensarnos, plantearlo, ¿no? Esto, yo entiendo que han vivido violencia y que nosotras hemos vivido violencia. Y no se trata de una competencia de, es que nosotras vivimos más violencia que ustedes. No hay violencia menor, lo decía hace rato, ¿no? Entonces, para mí, esto, hay que cuestionarnos en qué nos beneficia como colectivo. Y es una pregunta que tenemos que hacernos todas. Ahora, toda la teoría de género, ¿no?, de los estudios de género o la teoría queer y toda la teoría feminista van así, ¿no?, ujú, paralelas, ¿no? Son corrientes distintas. Aunque la categoría de género surgió en el feminismo, hoy se ha separado. Y esa separación tiene otras fuentes, otras raíces, otros nombres, y nosotras tenemos una historia, como bien dice Mónica, una genealogía, unos movimientos, y ya les decía, una agenda y una lucha, ¿no?, que dar. Y hemos sido así, paralelas. Por algún momento, muchas feministas apoyaron el movimiento LGBT, ¿no? Y ahí vamos. Y ahora parece que estamos justo decidiendo ujú. esa unión y nos estamos enfrentando. Y no solamente nos estamos enfrentando a los derechos sexuales, por un lado, sino también entre nosotras, ¿no? Y esa es una estrategia del patriarcado de toda la historia, hay que saberlo, ¿no? Claro, Que lo que busca claro, es dividirnos. Entonces, aguas ahí. El problema no es entre nosotras, porque he visto mucha violencia entre nosotras y el problema no somos nosotras. Podemos disentir, podemos criticar, podemos cuestionar, porque estamos dentro de esta categoría, porque nos claro. identificamos con ella. Entonces, como nos pertenece y nos sentimos y sentimos pertenencia a ella, por supuesto que la vamos a criticar, ¿no? Y tenemos derecho. Pero frente a ello, también hay una serie de críticas y cuestionamientos que nos están silenciando y nos están mandando a un rincón donde a mí me parece que es muy injusto, ¿no? Entonces, yo desde mi postura es esto, priorizarnos, ¿no? Decía esta, ay, se me fue el nombre, de nuestra compañía que siempre decía hay que priorizar a las mujeres. Bueno, ya me acordaré. Creo que fue Yenuen quien decía, hay que priorizarnos, ¿no? Y precisamente eso es lo que hace el feminismo. Concebirnos, priorizarnos, nombrarnos. No puede ser que otros estudios y otros movimientos vengan y nos nombren, cuando nosotros ya tenemos un nombre, ¿no?, con el cual nos identificamos. Nosotros ya nos decimos mujeres, ¿no? Y que vengan y que utilicen términos que nos descalifican o para humillarnos. Tampoco me parece que sea, porque no es el sentido de te voy a etiquetar y describir, sino te voy a descalificar y te voy a silenciar, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho en las violencias que estamos ejerciendo, en las que estamos recibiendo las mujeres por definirnos, por defendernos y por colocarnos en prioridad, ¿no? Porque nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí.
Entonces me parece muy importante. Y también reconocer que la categoría de género es una categoría analítica que creó el feminismo y que Sí, nosotras seguimos identificando como precisamente una que nos habla de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Entonces, decir que hoy somos iguales y que no hay ninguna diferencia entre nosotras es dar marcha atrás a 300 años de historia, porque todavía no llegamos hasta allá. Y quizá decía Saraí, quizá nunca lleguemos a la igualdad, quizá nunca la alcancemos, pero sin duda me parece que caminar hacia allá siempre será el camino. claro, claro. Y se ha reducido, o sea, y creo que lo que dice Caro es bien, bien importante, rescatar estas genealogías, rescatar esta categoría y cómo se entiende desde el feminismo. Y creo que sí es un tema, ¿no? Que habrá que pensar, discutir y debatir desde nosotras. Igual yo también identifico como esta discusión de las personas trans y el feminismo desde la categoría de género, pero así yo particularmente puedo identificar como el texto de John Scott de El género, una categoría útil para el análisis histórico, que precisamente habla de esto y yo jamás, o sea, yo antes de entrar a la clase de Caro y a que pasaban con muchas otras cosas, yo justamente utilizaba el género indistintamente, ¿no? Porque precisamente la categoría se construyó así, ¿no? Para que no fuera tan impactante el decir, vamos a estudiar el feminismo, entonces es así de vamos a hacer estudios de género y suena más bonito, ¿no? Suena menos impactante, suena menos no ser radical, precisamente. Entonces, pero justo este texto habla de toda la historia que tiene ese término, ¿no? Cómo empezó precisamente siendo eso, para después transformarse en algo completamente diferente, que cuando ahora hablas de estudios de género, precisamente hablas de los cuestionamientos desde la comunidad LGBT, ¿no? Ya no tanto del feminismo, ya no tanto de las mujeres y de cómo se ha construido socialmente el término y de qué implica, sino de las identidades, ¿no? Y pues sí, de las personas trans, de las personas homosexuales, ¿no? Y de todo este tipo de cosas. Entonces, creo que esa es como la confusión, ¿no? Y también debería de, no sé si sacarse un término u otro de eso, ¿no? Empezar como a separarlo, reconocer su origen, reconocer que justo nació del feminismo, ¿no? Y de que tiene raíces desde ahí, pero también empezar a separarlo porque, como decía Caro, no tenemos las mismas agendas, ¿no? Sí, habrá que distinguir lo que dices, sin duda. Sí, que es esto, qué conceptualización le estamos dando desde el feminismo y cómo se está entendiendo desde el género, por supuesto. Separarlo y explicarlo. Creo que hay que hacer un trabajo pedagógico muy importante. Y bien, qué bueno que citas a Joan Scott, ¿no? Porque nos hace justo esta historia, nos da esta historia y es súper importante identificar todos los sentidos que ha tenido. Decíamos, el lenguaje es polisémico, no nos podemos apropiar solo de un término y ya. Seguirán existiendo y seguirá teniendo modificaciones, pero para nosotras, ¿no? Ha sido construido desde ahí y desde las relaciones de poder. Creo que precisamente que los estudios de género, pues eso, no le dan ningún sentido a las relaciones de poder, ¿no? Y de ahí que venga una gran diferencia en cómo lo abordamos. Esto, si ya somos iguales, pues para qué queremos leyes que beneficien a las mujeres. Si ya somos iguales, pues para qué queremos términos que identifiquen el feminicidio. Si ya somos iguales, etcétera, para qué queremos políticas públicas. Entonces le damos la razón al Estado y decimos, no necesitamos nada de ti, ¿no? Ni nos ayudes, ni no. Pues es lo que estamos haciendo y es lo que se está viendo en el mundo, ¿no? No somos solo México, sino está Argentina, está Inglaterra, los países del mundo están debatiendo estos temas eh, y en muchos casos, pues esto se está pensando ya otra vez como personas, ¿no? A todo el género humano y no estamos viendo la diferencia entre hombres y mujeres, como si esas desigualdades ya hubieran terminado y lo veíamos al principio con la violencia digital. Por supuesto que no han terminado, ¿no? Y eso se podrá seguir borrando el género, pero la violencia que atravesamos por nuestro sexo continuará.
Y bueno, salvo que Saraí tenga como alguna otra cosa que comentar, yo quisiera cerrar y solamente como con una pequeña reflexión de ambas sobre la agenda actual y feminista, ¿no? Así como de que, así a grandes rasgos, que es la que ustedes creen, perciben desde sus estudios y todo, que es lo que falta por hacer, ¿no? ¿Qué falta por hacer? Hay un montón de trabajo que hay que hacer a nivel estructural, ¿no? A nivel macro. Muchas veces también estamos pensando en las experiencias individuales, en las violencias individuales, en las violencias situadas, o en esto, en cada una de nosotras. Y me parece que hay que también salirnos de ahí y al construirnos como colectivo, ir tras el Estado, ¿no? Y exigirle que esos derechos que ya están muy bonitos planteados en la ley se cumplan, ¿no? Que tengamos acceso a la justicia, que, que se acaben las brechas, ¿no? Las brechas económicas, las brechas tecnológicas, las brechas por alcanzar cargos altos en las estructuras de poder, que se acaben las dependencias. Hay un montón de trabajo que hacer, ¿no? Con el tema del amor romántico, eh, con las dependencias en la familia, con la imposibilidad de denunciar a nuestros agresores por no causar un problema familiar, por ejemplo. Entonces, hay que intervenir de manera múltiple, compleja, porque este es un tema cultural. Y en este sentido, pues no es fácil terminar con algo que siempre se ha pensado, ¿no? Si yo pasé 30 años de mi vida pensando de manera diferente, pues no me va a tomar 5 o 2 o 3 o 10, ¿no? Acabar con eso que había pensado. Sin duda, todos crecimos en este sistema, pues hay que, precisamente como dice Moni, desmontarlo, ¿no? Pues sí, y yo simplemente complementaría, ¿no? Hay que seguir trabajando, tener clara esta agenda. Para mí es bien importante para entenderla. Sí tenemos que, yo insisto con las genealogías, porque eso nos da mucha dirección para lo que sigue. Va a Saraí, porque siento que yo he hablado mucho. No, no te preocupes. Igual creo que, pues, o sea, creo que ya cerramos muy bien, la verdad. Entonces, igual tal vez cuando edite el video ya no ponga mi última parte. Nada, no es cierto. Este, creo que sí, ¿no? O sea, todos los temas que hemos tocado a través de la hora del cafecito y también en nuestra página de Instagram, como les decía también antes de iniciar esta tercera parte del video, es que siempre nos da para más, ¿no? Son temas que siempre nos dejan reflexionando, que siempre decimos, no, pues sí es cierto, tal vez abrimos los ojos de que pensábamos que no era cierto lo que estábamos platicando o que justamente estamos en esta etapa de ver las normalizaciones de algunos problemas que actualmente pues ya cambiaron, ¿no? Porque también eso es muy importante, ¿no? Todos los problemas conforme van avanzando justamente, pues van cambiando, ¿no? La perspectiva va cambiando porque pues de eso también se vive, ¿no? La historia también eso queda registrado en la historia y también como ustedes dicen, pues esos 300 años de feminismo, pues no hay que dejarlos atrás como si no hubieran pasado, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Porque también siempre nos recalcan, por ejemplo, en las clases de historia que quien no conoce su historia realmente pues no puede hacer nada después, ¿no? Es muy importante rescatarla, ¿no? Y y creo que estas modificaciones, justo que hablábamos de las diferentes ramas del feminismo, los diferentes movimientos o formas de expresión y también de comunicación de la información y de las necesidades también que surgen, ¿no? Porque eso es muy importante también decirlo. Creo que la mayoría de los movimientos sociales surgen por una necesidad, ¿no? Y por esa necesidad se lucha y justo nacen este tipo de agendas, ¿no? Que realmente no soy experta en el área de sociología, pero trato de entenderlo, ¿no? Pero pero creo que también esta parte de, como dicen, tal vez vayamos a necesitar otra brecha de estudio para estas personas que son trans y que también, no porque las consideremos diferentes a nosotras como mujeres, también deben de ser discriminadas, ¿no? Porque pues eso es lo que menos queremos realizar como una sociedad, ¿no? Tratando de buscar y de luchar también por querer tener ciertas libertades o ciertos derechos, pues también ellos tienen esta parte de que
pues van a luchar por su movimiento, ¿no? Pero justo creo que eso es muy importante, ¿no? Que también es algo muy complicado de entender y que justo va a ser la pauta para tal vez una nueva teoría, ¿no? O un nuevo paradigma, ¿no? Y también eso es muy, 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 muy interesante de parte de las ciencias, ¿no? También lo decía Caro, ¿no? Romper un paradigma o romper una teoría cuesta años, ¿no? Y no es que vayamos a hacer un cambio de un día para otro, ¿no? Sino que es algo que lleva progresión y que nosotros también lo vamos viendo, ¿no? Que fueron cambiando a través de diferentes experimentos y que pues dieron diferentes resultados, pues también costó mucho trabajo, ¿no? Pero también esto pasa con los problemas sociales, ¿no? Y justo es como la intersección que nosotros tenemos y que también queremos hacerle ver a nuestro público, ¿no? Entonces, creo que es algo en conjunto que se debe de trabajar, ¿no? Y que también nos debemos de apoyar entre todas, ¿no? Y también generar esta parte de representantes políticos, porque también siempre le hemos dicho, ¿no? Que a veces un movimiento lo que necesita es representante político y que también a las mujeres se les dé más voz para poder llegar a estos cargos, por ejemplo, políticos con los cuales podamos generar algunos cambios es muy importante, ¿no? Entonces, pues justo son muchas ideas en mi cabeza en este momento, ¿no? Que podemos seguir hablando y hablando y que nos puede doler la espalda estar sentadas aquí tanto tiempo, pero que también disfrutamos el escuchar a los demás porque es también la parte de aprender y de conocer nueva información, ¿no? Y nuevos puntos de vista es muy importante. Entonces, yo les quiero agradecer profundamente por esta plática porque la verdad yo siento que no voy a editar mucho, la verdad, y si queda en dos partes, pues que quede en dos partes, no me importa, no voy a cortar muchas cosas que son muy, 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 muy esenciales que a veces no conocemos, ¿no? Entonces, yo sí les quiero agradecer por esta plática, la verdad, yo me llevo muchos aprendizajes el día de hoy, espero practicarlos y escuchar esta plática dentro de unos años y decir, no, pues sí, tal vez esto cambió mi vida o tal vez a través de esto pude luchar por otra cosa, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Igual, como les decía, por su tiempo, ¿no? También, porque tal vez ustedes nunca habían escuchado hablar a una química como yo lo estoy haciendo, ¿no? Porque tal vez nunca habían tenido esa oportunidad o nadie se había acercado a ustedes también de la misma manera, ¿no? Entonces, qué padre que estamos teniendo esta oportunidad, esta pauta para que también se acerquen con nosotros y también nos den clases de sociología que a veces sí necesitamos. Sí, igual agradecer muchísimo su tiempo, ¿no? El espacio, el aceptar estar aquí con nosotras. Y pues de lo que comentaba Saraí, yo retomo que justo el cambio es dentro de muchos años, ¿no? Es importante como irse acercando poco a poco a este tipo de temas, a irse cuestionando sin importar como de dónde vengan, ¿no? Si están estudiando, si no están estudiando, si son de ciencias biológicas, físicas o sociales, de lo que sea, irse acercando poco a poco y no dejar que nadie nos diga que no va a suceder un cambio. Yo lo vivo dentro de mi propia casa, ¿no? Siempre algún familiar me dice, ¿para qué se molestan, no? Si las cosas no van a cambiar, las cosas siempre han sido así. Y si siempre han sido así, eso quiere decir que pues no necesitan cambiar o no se pueden cambiar, ¿no? Porque por algo siempre han sido así. Y yo digo que no es cierto, ¿no? Creo que estudiando el feminismo aprendes verdaderamente que existieron cambios, ¿no? O sea, el simple hecho de que nosotras podamos estar en la universidad, las cuatro, porque de una forma u otra las cuatro nos movemos en ese espacio, ¿no? Y que podamos especializarnos en algo y que podamos graduarnos y de ahí poder hacer algo con nuestras vidas fuera de la maternidad, ¿no? O de quedarse en casa a cuidar de alguien. Y creo que es como muy importante, entonces de eso es de lo que me llevaría de aquí, ¿no? Y de los tres ejemplos que tengo en mi pantalla, ¿no? A las tres las admiro muchísimo, a Saraí porque creo que es una científica súper humana, ¿no? La verdad admiro mucho como su apertura, su interés por seguir aprendiendo, no importando de qué campo sea, ¿no? No limitándose justo al campo en el que se desarrolla. Y pues de Caro y de Moni, pues mis dos profesoras, ¿no? Actual y pasada. Y creo que aprendí mucho de ustedes, iba aprendiendo de Moni, entonces eso, agradecerles mucho y esperar que este espacio les sirva a las personas que lo vean. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá hayamos contribuido con algo
Muchas gracias a ustedes por crear este espacio y por darse el tiempo. Yo sé que pues esto es chamba, ¿no? O sea, hay que editar, hay que trabajar, hay que conseguir la entrevista, hay que comprenderla, hay que hacer cortes, chalala, pero es un trabajo que están haciendo para aprender y se me hace muy bonito. Muchas gracias por invitarme. Yo sostendré que el sujeto político del feminismo es la mujer y que el feminismo es político. Entonces, en esa lucha estamos y que no vamos a ceder ningún derecho, ¿no?, en contra de nosotras, porque es una herencia eso que hemos conseguido, como lo dice Amelia Valcárcel, y que tenemos que dar esa batalla, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias, de verdad. Bien importante que se apropien de estos espacios, ¿no? Pues en lo que podamos seguir apoyándoles, un gustazo. Muchas gracias.